Buenas tardes, amigos, amados de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo en el amor de Cristo Jesús. Es un gozo nuevamente estar en contacto con la iglesia. El propósito de Dios es siempre habitar en medio de nosotros, con nosotros y en nosotros. Así es que esta palabra esperemos que sea de bendición, este mensaje nos bendiga y podamos ser edificados y seguir participando en este glorioso evangelio que Dios nos ha dado y nos ha entregado. Antes que otra cosa, vamos a poner este mensaje en las manos de Dios y que Él sea el que bendiga este mensaje, que su Espíritu Santo nos acompañe en esta tarde. Amén. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos a todos aquellos que han de escuchar esta palabra. Y Padre, que a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, nos enseñes, Padre, y que podamos nosotros recibir este mensaje con alegría, con un corazón dispuesto a siempre, Padre, recibir estas verdades. En el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador, Señor, ponemos en tus manos todo este tiempo. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, hermanos, estamos nuevamente en casa, como ustedes están observando, debido a este tipo de contingencias, y estamos en medio de esta situación mundial, pero no por eso vamos nosotros a dejar de seguir compartiendo lo que son las verdades eternas de nuestro Dios. Una de las características en este preciso tiempo es que la iglesia debe de continuar con su misión. No importa, porque no nos restringimos en las cuatro paredes que componen el templo, la instalación. Siempre es cómodo, pero de otra forma también somos iglesia en casa también. De esta manera yo voy a invitarlos a que continuemos perseverando, escudriñando la palabra del Señor, y como siempre el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo: te encomiendo, te encarezco que prediques la palabra, que la enseñes a tiempo y a destiempo, para que las verdades eternas sigan siendo siempre reflejadas y la iglesia siga avanzando. Amén. Bueno, el tema que hoy tenemos es muy interesante, y el tema que hoy nos ocupa es así, de este título, se llama tres cosas en común entre Israel, el Evangelio y la iglesia. Tres cosas que nos identifican. Es muy interesante de ver cómo Dios ha diseñado todo este precioso mensaje, de tal forma que ahora nosotros somos recipientes, somos los mensajeros. Y la primera parte en donde vamos a estar ahorita empezando con este mensaje es cómo Dios pensó en su pueblo Israel, primeramente. Y ahí vemos en la escritura, en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, estas palabras que aplicaban para ellos. Éxodo, capítulo 19, estando el pueblo de Israel en el desierto, viene Dios y le da estas palabras a Moisés, donde eso nos va a marcar de una manera muy hermosa. Miren lo que dicen estas palabras en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, son dos versos muy poderosos, donde estamos viendo en estos dos versos tres cosas muy importantes. En primer lugar, Dios le está encomendando un mensaje que Moisés debe de llevar a la casa de Israel, y este mensaje consiste en tres partes. Una, que debe de establecer este mensaje para que ellos le sean un reino de sacerdotes y de gente santa. Es decir,
que Dios está reclamando su reino. Y dentro de ese reino, lógicamente, hay tres cosas. La primera figura que aparece es que es un rey que reclama su reino, y después de que este rey que está reclamando su reino, ¿verdad?, dice que hay una extensión geográfica, y dice, porque mía es toda la tierra. Ese es el segundo punto, que del Señor es toda la tierra, y Él quiere hacer que en esa tierra habite gente especial, gente que le sirva, que sea, ¿verdad?, en el ministerio, sacerdotes y gente santa. Es decir, que este pueblo es un pueblo muy especial, no es como cualquiera otro de los demás pueblos. Este pueblo es un pueblo santo, un pueblo apartado. La palabra santa viene de esa región, o de esa raíz que dice que es apartado, ¿verdad? No es que les salieron alitas, una aureola y ya son los santos, no, sino que es una gente apartada, diferente, y de eso se trata, que es la idea de Dios de este pueblo, para este pueblo, y que aplique en esa región. Anteriormente, lo que Dios pensó darles en cuanto a la tierra, la extensión geográfica, era desde el río, desde Egipto hasta el gran río grande, que es el Éufrates. Pero debido a la desobediencia de Israel, el territorio quedó muy reducido. Pero la idea de Dios es que la extensión geográfica abarcara muchísimo más, tal vez 20 veces más de lo que es ahorita Israel. Bueno, entonces tenemos que hay tres cosas. Dios quiere su reino, y en ese reino debe de haber una extensión geográfica, y aparte en ese reino debe de habitar gente especial, gente santa, gente apartada. ¿Estamos? Bueno, si nos vamos ahora a Mateo capítulo 24, versículo 14, 1400 años después, resulta que esta tarea quedó inconclusa. Esta idea de Dios con el pueblo escogido de Dios, Israel, quedó el plan trunco, entre comillas, pero vamos a ver al final del tiempo cómo Dios va a arreglar todas estas cosas. Y bueno, en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, hablando Jesús, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que 1400 años después Jesús está dando estas palabras de que este evangelio, y vuelve a aparecer la palabra reino. Qué interesante, porque lo que 1400 años antes, la idea de Dios cuando se la dio a Moisés, también hablaba de un reino. ¿Se acuerdan? Cuando le dice, ¿verdad? Porque vosotros me seréis un reino. Es lo que le dijo Dios a Moisés. Pero ahora Jesucristo está encomendando esta tarea a estos apóstoles. Y les dice también, y será predicado el evangelio como una señal. Si alguien está buscando señales acerca del fin del tiempo, muchos están viendo, ¿verdad?, que este virus que nos está fastidiando, ¿verdad?, la existencia, más de 3, y muchas cosas que están pasando, y que guerras, y que tormentas, y que temblores, etcétera, etcétera. Pero una también de las señales del fin es que este evangelio, este mensaje tendría que ser predicado a todo el mundo. Y entonces dice que vendría el fin. Gracias a Dios, aún no ha llegado el fin, pero este evangelio que estamos nosotros predicando y que estamos compartiendo necesita avanzar para que sea llenada toda la tierra del mensaje de Dios, del mensaje del evangelio. Y bueno, dice Jesús que este evangelio del reino sería predicado a todas las naciones como testimonio, y entonces vendría el fin. Nuevamente estamos viendo que aquí el rey está demandando una extensión
¿verdad?, geográfica donde ese mensaje debe de expandirse y el reino de Dios debe de seguir avanzando. Dice ahí Jesús que entonces el evangelio del reino, qué interesante que ahora en el segundo plano o el plan B, ahora este evangelio, este mensaje va a tener que seguir avanzando. Y ahí tenemos nuevamente un rey, el mensaje, la extensión geográfica y la gente especial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué es lo que está enseñando este evangelio? ¿De qué se trata? Y entonces en esta pregunta, alguien que nunca ha escuchado, alguien que no tiene idea de lo que es el evangelio, ¿cuántos de nosotros como cristianos podemos dar una respuesta acerca de lo que es el evangelio? Es decir, yo te pregunto a ti, hijo de Dios, hija de Dios, aquellos que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo, si nosotros podemos dar una respuesta de qué es el evangelio. Porque yo te pregunto, a ver, dime, ¿de qué se trata lo del evangelio? Y entonces, pues alguno podrá decir, sí, pues mira, de que Cristo vino a este mundo, a este planeta y vino a salvar. Pero sí, entonces, pero ¿cómo? ¿En dónde lo dice? Entonces, es interesante e importante que tú y yo, como hijos de Dios, sepamos en dónde lo dice. Porque efectivamente, estas buenas nuevas, en medio de todo esto que está pasando, lo único que escuchamos son puras malas noticias, ¿no es cierto? Y ya oímos que una calamidad pasó aquí y que cuántos más se han muerto y cuántos más se han infectado, etcétera, etcétera. Ya estamos cansados. Pero aquí vienen las buenas nuevas, el evangelio, aquel mensaje que nos va a dar vida, vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que enseña el evangelio? En primer lugar, tú te vas a 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 5, y ahí viene reseñado, no te lo voy a leer, pero ahí dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De eso se trata el evangelio. También dice que Jesús fue sepultado. Y esa es también parte de lo que nosotros predicamos. Y en tercer lugar dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estamos hablando 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 5. Si lo quieres leer todo, también está correcto. Pero después de que estamos afirmando de que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, también viene lo que es el testimonio. ¿Y cuál es ese testimonio? Que Cristo, una vez que fue resucitado, vino y se presentó vivo a los 12, como prueba indubitable de que Él efectivamente había resucitado. Bendito sea su nombre. ¡Qué prueba tan poderosa! De que este Jesús al cual vieron ahí en la cruz, sangrando, sufriendo por ti y por mí, por nuestros pecados, ahora Jesucristo viene. Cuando fue sepultado, ellos fueron testigos que pusieron la gran piedra, y ahí en medio de la piedra, bueno, a un lado de la piedra pesada, como sello, también que le pusieron un sello a esa piedra para que nadie pudiera abrir o removerla. Bueno, habían puesto ahí a 2 guardias romanos para que ninguno viniera a tratar de robar el cuerpo. ¿Y qué pasó ese poderoso momento cuando Jesús es resucitado por el Espíritu Santo y viene y se presenta a los 12? Y luego dice que como testimonio apareció primero a Cefas, después a los 12, después a 500 hermanos a la misma vez, después a Jacobo. Después nuevamente se les aparece a los 12 y luego Pablo está diciendo que al último, como a un abortivo, se le aparece a él. Y eso es de lo que está hablando el evangelio. Entonces, volviendo a resumir, estábamos leyendo ahí en Mateo capítulo 24, 14, que este evangelio del reino sería predicado
a todo el mundo y como testimonio a todas las naciones. Este es nuestro testimonio, amados de Dios. Esto es lo que nosotros predicamos, esto es lo que nosotros enseñamos. Este poderoso evangelio de este precioso Salvador Jesucristo. Y ahora que estamos entrando en tiempos navideños, es el mensaje de amor, es el mensaje de reconciliación, es el mensaje de perdón, es un mensaje poderoso. Porque este mensaje, ahora que estamos viendo en nuestras clases de entre semana lo que fue y cómo avanzó el cristianismo en el Imperio Romano, bueno, te digo una cosa, el poderoso mensaje del Evangelio de Dios fue capaz de transformar y de sacudir a todo un imperio, imagínate. De tal forma que aún aquellos gobernadores no se imaginaban que aún poniéndolos como una amenaza, si tú sigues predicando el nombre de ese tal Jesús, te voy a mandar a la fosa de los leones. Si tú no me adoras a mí, porque era parte de lo que ellos empezaron a forzar a aquellos cristianos, que si seguían ellos predicando y ellos seguían con las enseñanzas del tal Jesús, entonces iban a tener que sufrir una muerte muy difícil, de mucho sufrimiento, y en muchas de las veces a través de las fieras que iban a devorarlos en medio de esos escenarios muy difíciles, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. ¿Y qué crees? Aún con todo y eso, esos emperadores decían, híjole, pues, ¿por qué no les da miedo que están condenados a muerte? Y aún así siguen a través de su enseñanza, de su predicación al tal Jesús. Cuando están enfrentando la muerte, pues ni eso, porque Jesús estaba con ellos esperándolos en el siguiente minuto, con los brazos abiertos después de morir. De ahí en lo que cabe, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada los iba a apartar del amor de Cristo Jesús. Este es el evangelio que transformó a todo un imperio, que lo sacudió, y de tal forma que muchos empezaron a venir a los pies de Cristo. Pues bueno, ese es el testimonio de lo cual estamos hasta el día de hoy como iglesia predicando las buenas nuevas de poder, de salvación en Cristo Jesús. Bueno, ¿y qué es lo que estaba haciendo el evangelio por ellos? En primer lugar, se estaba predicando que el evangelio era capaz de redimir por la sangre de Cristo a aquellos que en un momento se consideraron como enemigos de Dios. Aquellos que sus pecados, ¿verdad? Como está escrito, porque aquellos que en su momento no tenían esperanza, vino Cristo a traer esperanza y a salvar lo que se había perdido. Entonces estaban predicando que el evangelio, por la sangre de Cristo, los pecados serían redimidos. Dice Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y de eso se trata. Somos perdonados, somos redimidos. En tercer lugar, somos justificados. Romanos 4, 24 al 23. No vayan para allá, véanlo en su casa. Somos justificados, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De tal forma que ahora nosotros somos justificados en Jesús. Y donde Dios nos declara justos cuando ve a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. También nos ha reconciliado en cuarto lugar. Cuando éramos extraños, alejados, ahora hemos sido acercados a través de la reconciliación. Colosenses 1, 21, 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos ante Él. Y ahora dice
el verso 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El Evangelio nos reconcilia con el Señor. También, en último lugar, y las dos partes más que nos faltan, que el Evangelio nos santifica. Y ahora volvemos al plan original de Dios. Una de las partes que hace el Evangelio es que nos santifica. No es que nos salgan alitas y ya vayamos volando. No, sino que somos apartados. Ese chip de mentalidad carnal, mundana, pecados que cometíamos como práctica muy recurrente, ahora hemos sido transformados y el chip del Espíritu Santo, hemos vuelto a nacer, hemos sido transformados, lo que le llama Jesús el segundo nacimiento, y ahora somos santificados. Según dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos y sin mancha de él. De eso era el propósito de Dios, ¿se acuerdan? En Éxodo 19, cuando le estaba diciendo a Moisés que él quería a un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Ese era el plan original para Israel. Pero ahora, como iglesia, ahora nosotros también hemos alcanzado esa bendición, donde ahora somos santificados. Ahora somos santificados en Jesús. Y por último lugar, seremos glorificados, aún no, sino hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Romanos 8, 29 al 30. Seremos glorificados. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero decirte que el plan de Dios no es dejarnos en esta situación de dolor. Efectivamente, tú y yo, mientras estemos en vida, en esta vida temporal, seguiremos experimentando dolores, sufrimientos, nos seguiremos haciendo viejos, nos seguirán, ¿verdad?, afectando las enfermedades y problemas, etcétera, etcétera, pero al final el Señor nos va a salvar, nos va a quitar este cuerpo, ¿verdad?, de dificultad, este cuerpo que perece día con día, y finalmente vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo. Pero esto será hasta que lleguemos a su presencia, cuando al final nosotros seremos transformados, como dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Al final del toque de la última trompeta, ahí vamos nosotros a ser glorificados. Y ese es el plan de Dios. Ahora, por último, te voy a llevar, porque es como un sándwich. Imagínate el Evangelio y todo el plan de Dios como un sándwich. En primer lugar, ¿verdad?, tú ves a un sándwich, le pones, ¿verdad?, sus condimentos, todo lo que lleva, ¿verdad?, lo que va en medio, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate como un sándwich este mensaje, para causarte un poco de apetito. Mira, Dios está diciéndole a Moisés que Él quiere un reino de gente, de sacerdotes y gente santa. Entonces, ese es el plan original para Israel. Sin embargo, el plan quedó no muy bien, y viene el tiempo de Jesús, y viene Jesús y establece la iglesia. Y ahí entonces viene la gran encomienda, donde también dice que este evangelio tiene que ser predicado. Y viene el Rey de Reyes, dándonos la encomienda como iglesia, como gente especial, donde tenemos esta tarea de seguir predicando y que este evangelio del reino siga avanzando en territorio. De esta forma, estamos nosotros progresando en la idea y en la mente de Dios de lo que fue este mensaje. Nada más que hay un problema. Si tú y yo
no nos esmeramos para compartir esta palabra y que más vengan a la salvación, el plan de Dios no se está cumpliendo en tu vida ni en mi vida. Lo que Dios nos está animando es a que compartamos este evangelio para que siga avanzando el reino de Dios. Pero si tú y yo somos de los hermanitos que no podemos compartirle a nadie, difícilmente este evangelio va a moverse para que llene la tierra. El reto que tenemos como iglesia, hermanos, es de que sigamos nosotros compartiendo las buenas nuevas de salvación, no importa aún en medio de esta situación. Gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios por esta tecnología, de tal forma que este evangelio, este mensaje tiene que llenar la tierra. De eso se trata. Por último, te dejo con esta escritura, donde vemos cómo, como el sándwich que decíamos, viene, ¿verdad? La idea de Dios original, viene Jesucristo, empieza el territorio de Dios, el reino de Dios a expandirse, y ahora viene Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, del 9 al 10, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Se acuerdan? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito Dios. Ahí vemos cómo se viene cumpliendo la idea de Dios de hacerse de gente, ¿verdad?, especial, gente apartada, gente realmente que se preocupe por su familia, por su vecino, ¿verdad?, por su gobierno, etcétera, etcétera. De tal forma que ahora volvemos a ver nuevamente que en este parámetro hay también un rey, hay una extensión geográfica y un pueblo especial, porque vosotros sois, ¿verdad?, pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, nación santa. Y a eso es a lo que quiero llegar por último en este mensaje. Sabes, hermano querido, hermano amado, con todo amor, que si tú estás al pendiente de estas palabras, tú y yo nos consideramos como esa nación santa, ese real sacerdocio apartado para toda buena obra, y que este evangelio siga avanzando. Entonces estaremos cumpliendo con la demanda de Dios, porque acuérdate, Dios está demandando su reino. La idea de Dios es siempre, y Él no va a cambiar de opinión. Él quiere su reino, porque el reino le pertenece a Él. De Él es toda la tierra. La pregunta es, ¿tú y yo estamos trabajando para que este evangelio continúe avanzando y que sigamos conquistando, ¿verdad?, extensión de cualquier forma espiritual, territorial, con nuestra familia, con los más cercanos, con los amigos, con el vecino tal vez? Solo yo puedo decirlo por mí, pero también tú tienes la respuesta. Pero sí, te dejo saber que tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de continuar con este evangelio y que la bendición de estas buenas nuevas alcancen a muchos, porque sí, efectivamente, en medio de esto que vemos, pero ¿qué crees? Que Dios nos ha dado nuevas de gran gozo. Y ahora que vienen los tiempos navideños, es una ocasión especial para que el evangelio, el mensaje de Dios, siga avanzando con alegría, con gozo, con regocijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre, dice ahí en Isaías, admirable consejero, príncipe de paz. Que la paz de Dios en este tiempo venga a nuestras vidas, y lejos del estrés, lejos de la preocupación, lejos de todo lo que nos bombardean los medios, que la paz de Dios en este precioso evangelio venga a tu corazón, y aparte de eso lo puedas compartir. Dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo lo doy.
Si es de que vamos a continuar perseverando, no importa aún así en estas condiciones, lo que sí es cierto, el Señor es fiel y cumplirá su palabra y su propósito en ti y en mí. Le mandamos un abrazo con mucho amor, tus amigos de Cairo, tus hermanos. Y antes que otra cosa, déjame hacer una oración para cerrar este tiempo de meditación. Amén. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias por este precioso misterio de lo que es el Evangelio, que lo que una vez tú pensaste para tu pueblo se cumplirá en el pueblo de Israel, porque finalmente Israel será salvo también. Gracias por tu misericordia, porque aún tú produjiste en ellos que se endurecieran para que nosotros alcanzáramos misericordia, Señor. Ese es un misterio. Oh Padre, como dijo tu hijo Pablo, oh profundidad de las riquezas y misterios del Señor. Pero Padre, ahora en esta noche nosotros oramos para que nosotros seamos instrumentos y tu evangelio siga avanzando. Este mensaje poderoso siga ganando territorio espiritual en aquellos que están en dificultad, en aquellos que hay necesidad. Señor, que podamos ser bendición. Que la luz de Cristo alumbre los corazones y que las tinieblas sean deshechas por el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, y nosotros podamos seguir avanzando y tú reclamas el reino que te pertenece en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús.